Aunque en el prólogo a la historia del mundo angélico se ofrece una versión muy plausible de cómo apareció esta obra, la realidad es muy distinta. Sin ninguna esperanza de que sea creída, aquí la consigno. Debemos remontarnos a la primitiva abadía visigótica, a aquel monasterio que se desvaneció durante los oscuros años del convulso reinado de Atanagildo. Los textos aparecieron sin duda algo antes, en algún momento del reinado del Águila II y de Ardón. Ambos reyes son mencionados en los márgenes de 2 de los 5 libros originales. Sus nombres se consignaron en una época posterior, cuando ya no se temía que se perdiese la memoria de cuándo fueron escritos, o al menos transcritos. Nadie sabe, después de esa época, qué pasó con esos 5 libros. La misma obra calla. Lo único seguro es los 5 libros originales habían sido copiados en los siglos siguientes 2 veces más, copiados y aumentados. Glosados una y otra vez, cada copia ofreció la oportunidad de refundir las glosas en el cuerpo. No solo el corpus, también las iluminaciones habían sido enriquecidas y extendidas. Las sobrias delineaciones medievales fueron ennoblecidas con teológicas especulaciones. Estas delineaciones con formas ocres, en las que populaban siluetas de color malva, generaron a su vez glosas. Comentarios que en el siguiente escribano se plasmaron en forma de nuevas ilustraciones, las cuales, muchas generaciones después, fueron suprimidas y traducidas a texto. Las columnas originales de los 80 y 2 bifolios originales eran como ríos en los que se desaguan nuevos riachuelos. Se sabe que los 5 delgados libros, con el tiempo, fueron encuadernados en un solo tomo solemne de cubiertas de madera y cuero, cuyas adiciones motivaron un siglo después el que fuera dividido de nuevo en 5 volúmenes menos solemnes, pero más manejables. Lejos estaban de imaginar aquellos copistas teólogos que no solo los libros, sino el entero monasterio les sería arrebatado a los monjes. Esos 5 libros delegados con gruesas cubiertas fueron encontrados en la antigua casa benedictina por un descendiente del noble asturiano que compró el inmueble y sus tierras tras la desamortización de Mendizábal. Los libros envueltos en telas reposaban en un nicho de la biblioteca que habían sido cuidadosamente tapiado. Todo tenía la apariencia de que aquellos libros habían sido emparedados varias generaciones antes de la desamortización. No era frente a los desamortizadores externos por lo que se los tapió, sino frente a los lectores internos. No hubo en tal medida misteriosas razones, sino conveniencias intelectuales, unidas al celo de un abad que no quería dispersiones. En tal acción no hubo oscuros complots ni ninguna otra causa que no podamos hallar en los ejercicios de San Ignacio, a los que tan aficionados fue el abad Odilon. El celo de aquel contemplativo fue suficiente para clausurar los libros, en un acto comunitario que tuvo reminencias de todo un acto de fe, no el fuego, sino el ladrillo. El noble asturiano, incapaz de leerlos, los dejó reposar de su cansancio secular en su biblioteca. Los libros eran crípticos, tanto por su latín como por su grafía, y no menos por su temática abstrusa. Pero entonces, a esos 5 libros les ocurrió su mayor fortuna y su mayor desgracia. Juan Abelardo de Granda Cantón, el nieto del noble asturiano, deambulando por su propia biblioteca una noche de insomnio, encontró un día los viejos volúmenes que su abuelo a algunos invitados enseñaba como un trofeo. Los mostraba como un viejo pez pescado en el pequeño lago de su biblioteca, lago en el que jamás se zambulló. Un pescado no para ser servido en un plato, sino para ser mostrado con orgullo. El nieto,
que ya tenía 30 y tantos años, no en vano había sido novicio jesuita. Llegó a hacer votos temporales y por eso pudo descifrar el texto entre las declinaciones tardo-medievales de sus largas frases subordinadas. Juan Abelardo lo tradujo pacientemente con mimo. Como buen terrateniente que vivía de las rentas, tiempo no le faltaba. Durante 5 años de trabajo regular y 6 de trabajo cada vez más esporádicos, la historia de Los Ángeles fue la pasión de su vida junto al Club de Oviedo. Con el tiempo, Ana de Quintanar fue eclipsando su interés por su obra. Aún así, durante el tiempo que trabajó en ella, no solo mimó los 5 exiguos volúmenes, sino que los mejoró con la luz de su pensamiento. Eso es algo que únicamente se puede hacer cuando uno es muy joven, por ignorancia, o muy audaz, también por ignorancia. La suya fue una audacia sin remordimientos, porque como él decía, siempre quedan los originales. Ese es el gran error de todos los copistas transformadores que en el mundo han sido, pensar que siempre quedan los originales. El fuego que destruyó la biblioteca del Palacete no pensó lo mismo. Juan Abelardo había muerto repentinamente un año antes de unas fiebres en la vejiga, o algo así, de forma que no vio el fuego de su casa señorial. Puede que lo viera desde donde ningún fuego puede quemar casa alguna. Matías, el hijo de Juan Abelardo, había salvado unos años antes, sin saberlo, la obra al llevarse todos los papeles personales de su padre. Esos papeles habían sido llevados entre documentos y escrituras a Barcelona, al emparentar el buen mozo con una rica heredera de la burguesía catalana. El hijo halló los papeles que los consideró una locura de su padre, una más. Afortunadamente, la naturaleza se había llevado a su progenitor y ahora estaba él allí para cuidar del patrimonio. El destino de su hacienda parecía claro, aumentar, pero no estaba tan claro el destino de los papeles de su padre. Aquel legajo de hojas sin encuadernar, notas manuscritas en papeles de diferentes tamaños, suponía un laberinto incomprensible para Matías. El problema ya no era la lengua, su padre escribía en castellano, sino la temática. Aquellas profundidades teológicas sobre los ángeles no podía estar más alejada de los intereses de un noble burgués, cuyas aficiones eran únicamente la casa mayor o menor. Cualquier vodevil ejercía más seducción sobre su intelecto que saber cómo fueron creados los querubines y serafines. Así las cosas, aquel legajo estuvo en un tris de ir a la basura cuando un año después de establecerse en la ciudad de Condal, Matías hizo limpieza de los armarios de estudio, todavía parcialmente ocupados con los papeles de su padre. Delante del hijo aburrido tirando papeles, había 2 montones: el qué cosas que ya no interesaban y el de cosas que no interesarían jamás. Unos papeles irían al montón que se metiera en los 2 viejos arcones del sótano. Los otros papeles irían directamente a un cubo cuyo contenido se empleaba para encender la estufa del comedor pequeño o la chimenea del salón grande. La historia Angelorum vaciló un momento en la mano del amante de la opereta. En un segundo se decidió la pervivencia de ese montón de hojas escritas a pluma con letra regular, pero llena de tachaduras, correcciones encima de las palabras y esquemas ininteligibles en cuadros insertados en medio de las líneas. Si la mano lo hubiera arrojado al cubo de la derecha, nunca nadie hubiera sabido de esta obra. Pero quizá los ángeles guiaron la mano corrupta de aquel bon vivant para que ese mundo angélico contenido en ese legajo se salvase.
En el arcón carcomido en su base, las hojas durmieron buenos años, un sueño de 14 inviernos concretamente. Sueño en el que el legajo pasó a una carpeta de cartón y a un baúl más nuevo, aunque situado en el mismo oscuro lugar. En el frío invierno de 1934, la carpeta acabó en manos de un canónigo de Barcelonés. Tome, se lo doy por si le puede servir de alguna utilidad. El canónigo le dijo que cuándo se lo tenía que devolver, para asegurarse de que tal como parecía era una donación. El señor de Granda Cantón, sin prestar atención mientras cerraba un cajón de su escritorio, le reafirmó en que hiciera con él lo que desease, puesto que era suyo desde ese momento. Vamos, mi mujer ya ha traído la sopa a la mesa y no quiero que se enfríe. Entremos. Fueron las siguientes palabras del industrial mientras abría la puerta del comedor pequeño de su residencia de las Ramblas. El canónigo se dedicó a ratos libres, durante varios meses, a reelaborar un texto que le parecía que tenía valiosas aportaciones, pero al que, según él, había que liberarlo del lastre escolástico añadido en los siglos. Hay que exprimir esta suma y dejarla en pura materia narrativa, le explicó al exquisito arcediano del Cabildo, que le echó alguna aburrida ojeada a aquel galimatías de hojas, el cual, tras un minuto, solo hizo una pregunta, que no trató ni del contenido ni de su teología. El arcediano tan solo dijo: «¿Qué es esto?», preguntó, señalando una cuartilla con una lista de nombres en letra más moderna. «Ah, la lista de personas que ha leído íntegra o parcialmente el legajo de Juan Abelardo. Su anterior dueño, Matías, más que un industrial, es un contable con alma de contable. Le encantaba dejar asiento de todo». Entre los nombres, le llamó la atención al arcediano que se hallase en el Mosén Jacinto Verdaguer, cuyas veleidades como exorcista eran bien conocidas en la arquidiócesis, además de un desconocido joven argentino de nombre Jorge Luis. Esa columna, con 6 nombres, no era una mera lista de asientos de lectores, sino una especie de índice, en el que se indicaban en qué parte de la obra se podían hallar las cuartillas con los comentarios de ellos. También sus comentarios, más adelante, formarían parte indivisa de la obra. Hay escritos inmutables y otros que con el tiempo crecen como un ser vivo. El evidente carácter fragmentario de la obra quizá fuera lo que animaba a todos sus lectores a mejorar o completar lo leído. Mi obra no será tan extensa, pero será la quinta esencia de esta historia angelorum pesada, complicada y llena de jardines intelectuales por donde perderse durante no uno, sino varios medievos. Fue voluntad del canónigo salvaguardar su obra. Él siempre recalcaba este adjetivo posesivo, junto con el escrito original. Lo que no entró en los planes de una mente como la suya, inmersa en la alta teología en general y en el mundo de los ángeles en particular, fue el estallido revolucionario de las masas proletarias en el año 36. Una tempestad de odio, fuego, sangre y piquetes anarquistas que desató en la misma bella ciudad en la que paseaba por las Ramblas en otoño con el arcediano y en la que tomaba horchata los veranos. El canónigo no solo no pudo salvar el legajo, sino que no pudo salvarse ni a sí mismo. Murió fusilado no por un pelotón de ángeles rebeldes, sino por anarquistas en mangas de camisa al grito de ¡Viva Rusia! El canónigo pareció fusilado,
La iglesia junto a la que vivía fue quemada y su historia de los ángeles desapareció eternamente, hasta que fue encontrada en una librería de viejo en la misma ciudad condal en los años 60. Afortunadamente la compré yo, un escritor barbudo socialista, ya arrepentido, fumador empedernido, ateo y que esos días estaba leyendo Rayuela de Cortázar. Solo pude valorar lo que me había traído a casa cuando me senté en la mesa de mi despacho esa noche. Tras la cena, me apliqué a ver si habían valido la pena las 500 pesetas que había pagado por esos papeles. Pronto me di cuenta de lo que tenía entre manos: un texto aburrido para la mayoría de la humanidad, un escrito que por mucho que lo transformase, no me lo publicaría ni la editorial progresista ni una editorial religiosa. Eran los tiempos del Vaticano II. Lo último que interesaba era un escrito que claros tintes neoescolásticos. Claramente vi que aquello no sería ni del agrado de ciertas minorías católicas. Por mucho que lo rehiciera, aquello no casaba con el gusto imperante en ese momento, pero mi lectura sobre Cronopios me animaba a sumergirme en lo que ya me parecía que iba a ser mi particular mundo de unicornios. No hace falta decir que el texto del canónigo era Plumlio en estado máximo y que mi misión consistió en infundir vida al pesado metal. Lamentablemente, el texto original medieval hacía mucho que se había perdido en el mar de la historia. A ratos pensé que la primitiva Historia Angelorum podía ser una invención del cantor del cabildo, pero determinadas citas literales demostraban que ese texto original existió. El estilo era infalsificable. Nada tenía que ver con el barroquismo de la profusión de adjetivos del buen clérigo barcelonés, con la sobriedad de la redacción medieval. Sobriedad estilística para sumergirse en complicadísimos razonamientos metafísicos, muy complicados, pero siempre sobrios en su redacción. El texto medieval debió partir de una especie de poema en hexámetros. Aquellos versos primitivos, que no debieron ser pocos, debían ser oscuros como los de las sibilas. Y no menciono las sibilas porque sí. Hay varias menciones en el texto a oráculos de la sibila Tiburtina y de la Cimeria. Esos versos genéricos debieron ser cristianizados por una pía pluma anónima en el crepúsculo del imperio. Una mente religiosa que conocía bien a Plotino y que se hallaba en medio camino de Hildegarda von Bingen y Sor Agreda de Jesús. El texto primitivo, bastante largo, lo fue más una vez cristianizado. Lo que debió llegar al escritorio de los monjes fue ya la obra en la que no se distinguían el primer sustrato del segundo. Los monjes añadieron más, por supuesto, sin reparto alguno. Se trataba de una obra anónima y de una obra que ellos debían usar para sus lecciones. Lo que importaba era que la obra final fuese lo más completa posible. Posteriormente, debieron conocer la obra de Aristóteles. En la Historia de los Ángeles se mencionan expresamente 4 libros de su metafísica y 2 de la lógica. Alguna glosa ofrece la ambigua sensación de que algunos monjes llegaron a creer que esta obra sobre los ángeles era un título perdido de Aristóteles. 2 siglos después, otra anotación daría más bien la sensación de que están anotando a lo que esencialmente era un comentario de Santo Tomás de Aquino, a un brevísimo opúsculo extraviado de Aristóteles sobre las criaturas del cielo. Una obra perdida del Estagirita o un tratado de Angelis del Alquinate. Hay rastros de ambas opiniones en algunas glosas. No parece creíble, en modo alguno,
que esos monjes tuvieran ante sus ojos alguna obra de ambos gigantes que no haya llegado hasta nosotros. Por el contrario, al leer el texto final, se tiene la impresión de que durante varias generaciones de monjes, la obra se convirtió en una especie de ludus, una especie de juego en el que todos dejaban constancia de sus sueños con ángeles, de sus propias elucubraciones sobre los ángeles, desde el cocinero hasta el que cuidaba los cerdos. El libro quizás se convirtió en un gran esparcimiento realizado entre todos los monjes, en un espacio de creación, en una especie de colección de capiteles claustrales destinados a contener los monstruos de la fantasía. Lástima que no se conserve la grafía original, que nos hubiera sacado de dudas ofreciéndonos una datación, pero da la sensación de que en un momento dado el libro pasa a ser considerado como una especie de magna literario. No se hace difícil imaginar a los monjes reunidos en torno al fuego en las noches de invierno durante la recreación tras la cena, charlando acerca de todo lo que se les ocurría sobre las jerarquías angélicas. Lo mismo que el Cantar del Miocid pudo ser una creación colectiva, también este libro sobre el mundo angélico pudo ser una especie de divina comedia, redactada coralmente a base de adiciones. La mano de Juan Abelardo de Granda Cantón y del canónigo barcelonés compactaron aquella masa. A ellos le debemos todo. Ellos fueron la salvación de la obra y su peste. Sin el noble asturiano, quizá tendríamos un título medieval más sin mucho misterio. Sin el canónigo, quizá tendríamos algo demasiado parecido a un auto teatral del siglo XVI. Lo más lamentable de todo puede que haya sido la pereza de Juan Abelardo de Granda Cantón para bosquejar los dibujos que tuvo ante sus ojos. Apenas si pergeñó algunos esquemas con su indecisa mano. Mal dibujaba quien no entendía lo que dibujaba, como varias veces confiesa al lado de sus esbozos. Por lo menos así nos lo refiere el canónigo barcelonés, el cual clérigo directamente no se molestó en reproducir ni uno solo de aquellos jeroglíficos incomprensibles en medio de círculos concéntricos, como él los llama. Ciertamente, el canónigo pasó por encima de los pocos dibujos y malos con los que se topó en el escrito del vizconde asturiano. A veces se siente culpable y no deja menciones, pero al clérigo barcelonés lo que le interesaba era el contenido, y desde luego no consideraba que los dibujos fuesen parte del contenido. No debemos ser duros con él. La mano de Juan Abelardo no debió ser muy ducha. Gran escritor, pero pésimo dibujante. Hay 4 líneas en la obra medieval que afirman que el primitivo libro era una obra de 30 páginas consistente solo en dibujos, y que el poema fue una explanación cristiana posterior a esos dibujos. Al menos, la explicación intentó ser cristiana. Resulta fascinante la idea de un libro compuesto únicamente por iluminaciones cuya explicación oral ha ido pasando de generación en generación. Si esto fue así, explicaría la aparición de un texto de autor coral y que siempre se consideró ampliable. Qué maravilloso hubiera sido poder ver con nuestros ojos en un monasterio visigótico una obra visual de un autor neoplatónico desconocido, quizá no muy brillante, provinciano, una obra que excitaba la mente de los monjes. Los dibujos fueron ampliados gracias a las lecturas del profeta Ezequiel y del Apocalipsis. Los dibujos tuvieron que ser rehechos sobre nuevos pergaminos cuando los primeros se fueron deteriorando. Rehacer fue reinterpretar. Quizá también la particular índole de esos 5 libros fue la causa de que no hicieran copias, de que la obra no tuviera difusión. Quizá todos consideraban la obra como algo demasiado particular, demasiado poco serio.
Quizá se divertían y se avergonzaban de ella al mismo tiempo. Quizá no fue considerada suficientemente buena como para hacer copias de ella, pero tampoco suficientemente mala como para destruirla. En todo monasterio debía existir una especie de limbo para este tipo de libros. Hasta hoy han llegado varios supervivientes de estos limbos. Durante 2 años fundí como un herrero las últimas citas supervivientes de las desaparecidas glosas. Limé el metal resultante, escribí, doré, abrillanté las frases. La obra final fue muy superior a la del canónigo, creo. Más esencial, si la gente hubiera leído la hojarasca que le rodeaba, no la echaría en falta. Mi texto sería narrativa pura, pero debajo de ella subyace el tratado que una vez estuvo allí en ese lugar. También, una vez bajo la bóveda de la Basílica de San Pedro del Vaticano, hubo un andamiaje que llenaba todo el espacio vacío. Ese andamiaje sigue estando, aunque el necio no lo vea. Lo maravilloso del escrito desde la altura del 2012, en que escribo estas últimas líneas, es que ha sido la historia la gran escritora. El tiempo ha sido el escultor. La historia nos ha ahorrado el trabajo forjando la síntesis. Ella ha podado. Ella ha comisionado el trabajo a quien ha querido. Quizá también esta obra sea una muestra más de un arquitecto supremo, el que dirige la construcción de la historia, podando, comisionando, borrando, enmendando a través de otras manos. Sí, el arquitecto. Soy un ateo que acabé creyendo en los ángeles, quizá por convivir mucho tiempo con ellos. En la isla literaria de mi mente pulularon ellos con libertad durante meses. Con libertad, pero contrañidos en los moldes del dogma católico. Si los ángeles existen, lo hacen en un ambiente tridentino. Las angeologías budistas o gnósticas son una sombra del rigor escolástico. Puedo ser ateo, pero si creyera, por supuesto, lo haría en la religión verdadera, que es la de los sumos pontífices. El Vaticano es deleznable para un no creyente militante como yo, pero es la única alternativa intelectualmente razonable a gente como yo. Los terroristas del pensamiento como un servidor sentimos una intensa relación amor-odio hacia esa cúpula de Miguel Ángel y hacia todo lo que acaece bajo ella. Por eso mis ángeles volaron en mi isla intelectual enteramente obedientes al Denzinger. Eso sí, pulularon junto a Sartre, Ernest Bloch, Marcuse, Nietzsche, y es que mi isla mental era recorrida por sus propias serpientes edénicas. Ateo, sí, aunque con los años me pregunto, ¿de dónde han tenido que salir los ángeles? Quizá mi increencia esté destinada a hundirse torpedeado por esas criaturas angélicas. Es duro luchar todos los días en las trincheras del ateísmo contra esos seres alados. La infantería siempre está destinada a perder frente a la aviación. Hace falta demasiada fe para mantenerse los dogmas agnósticos del siglo XIX. Soy consciente de que si me rindo, tendrá que ser en una rendición incondicional.